Interludio. Ahora, pasados los años, un sinfín de rostros se me aparecen en estos días de soledad y recogimiento. Me pregunto a quién le sirve esta confesión, este ir anclando en cada tiempo, recuperando los espejos partidos, aquellos cristales de la memoria. ¿Cómo acontece nuestra vida? ¿En la vigilia? ¿En el sueño? ¿En el recuerdo? Es esta una pregunta que se me ha presentado a lo largo de mi vida y que he tratado de expresar en mi obra. ¿De qué se trata, pues, la lucha, aquella que con tan estremecedora legitimidad me escribiera Juanjo en su carta? Ahora empieza la verdadera lucha. Como un tesoro lacrado, llevo sus palabras y sigo aún hoy, 45 años después, sin saber a ciencia cierta de qué se trata la verdadera lucha. He tanteado a lo largo de mi vida muchas hipótesis. Una de ellas, la que más cercana me pareció a aquella aseveración apasionada, fue la siguiente. La verdadera lucha no se libra fuera del espíritu, sino dentro de él. Juanjo quería destruir el templo del cuerpo violado para resucitarlo en una mujer de verdad. La semejanza de su propósito con la alegoría de Jesús, por muy presuntuoso que parezca, me resulta inevitable. En 3 días destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús hablaba no de aquella mole pretenciosa que llevó 46 años realizar, como imaginó el escriba. El templo que sería destruido habría de ser el cuerpo carnal, y aquel volvería a nacer a los 3 días, cuando la Trinidad se hubiera consumado. Y quien oyera estas palabras seguramente lo tomaría por loco, y de creerlo, de modo literal, sería un necio o un alma supersticiosa, con tendencia a la fabulación, sin capacidad de interpretar el milagro del poeta. Esa resurrección del que va más allá como toda metáfora, es lo que acontece como el templo verdadero, la mujer verdadera. El refugio de los pájaros. Primera parte. 1. Tuve tiempo durante aquel año de 1975 para emerger de la oscuridad. Después de las amenazas recibidas por la AAA, todo cambió en nuestra vida. Debimos cerrar las persianas que daban a nuestro patio. Aquel pulmón de aire gigante cerró su telón. Años de juegos, una plaza propia que mis padres habían construido para nosotros. Un paseante donde había una hamaca, argollas y trapecio, similares a los de aquella plaza Malavia que frecuentaba de niña. En el verano nos sumergíamos en nuestra pileta de lona verde, donde retozábamos y hacíamos nadar a nuestras tortugas de tierra, mal que les pesara. Era un idilio de sol y azul, recortado entre edificios, un paraíso anclado en medio de la ciudad. Recuerdo, en esas tórridas tardes de verano, yo abría la manguera haciendo brotar arcoíris de lluvia, elevándola hasta que cayera como una cascada sobre mí. Era el ensueño del agua acariciando mi cuerpo, como si fuera portadora de una nube personal que desatara su fresca cosecha cuando se lo ordenara. Me apasionaba también acurrucarme solitaria al costado del cantero de plantas, mirando un ejército de hormigas que se perdía en las pequeñas zanjas de alquitrán entre las baldosas, o imaginar historias infinitas que transcurrían desde alguna súbita memoria de angelitos sentados sobre nubes como pequeños cupidos en mi álbum de figuritas, o aquellas fábulas griegas como la de Psique, mariposa apresada por las sombras, que me relatara mi padre en aquellas noches de magia y desvelo.
Apenas una pincelada he dado de mi infancia en la ciudad. Ya volveré sobre los juegos de aquellos venturosos tiempos. Creo que no es baladí hablar de los juegos. Tal vez sean estos uno de los más preciados tesoros de la historia que jamás aparecerá en libro alguno, por lo que no sería mala idea hacer una especie de historiografía de los juegos de nuestra infancia. Tal vez en ellos encontremos más verdad que en la historia, en la solemnidad sangrienta con que apoca nuestra imaginación y corta nuestra tendencia a la libertad individual, obligándonos a recitar, ausentes de todo compromiso emocional, como insípidas aves marías, el alfabeto de la soberbia humana, disecada sangre de infinitas conquistas que han perfumado y seguirán perfumando tristemente los libros de historia. Y esto, claro, en tanto no surja una nueva forma de escribir la razón y la evolución emocional de las civilizaciones. Pero tal escritura solo podrá ser consecuencia de acciones a la altura de una mirada completamente nueva sobre todas las cosas. 2. Y como dije, por esos tiempos debimos cerrar todas las persianas. Vivíamos con luz artificial. Teníamos custodia a la entrada del edificio, lo que nos puso aún más en evidencia ante nuestros vecinos, que no podían evitar mirarnos con un aire de desconfianza y con una leve sonrisa de cortesía, de eludirnos cada vez que nos encontrábamos en el palier o a la puerta de la calle. Mis padres recibieron permiso para portar armas, dadas las peculiares circunstancias en las que nos encontrábamos. Una niebla hoy cubre esas épocas. Sucede más bien un tiempo de persianas cerradas. Mi mundo interior se había ensanchado en tanto se achicaban los espacios habitables en el mundo exterior. Estudiaba en mi casa para dar el año libre. Me había impuesto un régimen de 8 horas diarias. Extrañamente gozaba conociendo y me dejaba llevar por largos espacios de ensoñación, donde otra vez y con más fuerza resucitaba la mística del refugio de los pájaros. No sin pudor pondré a continuación fragmentos que tal vez para el lector sean extremadamente cándidos hasta rozar lo grotesco, pero que en mí, aún hoy, me perfuman con su atmósfera, en esa intensidad que alarga su espíritu en busca de lo sublime. He aquí aquel prólogo. Los olivares que descienden lentamente desde las colinas aletargadas por el crepúsculo de los pájaros, la anudada garganta que flota, ahora purpúrea, desde mi dolor, vestido de tierra, hasta la arca cobriza de un cielo sin sangre. Quizás la ingenua costumbre de ser irremediablemente humana. No lo sé. Cobijada bajo el bosque de mi llanto, nunca sé. Solo comprendo y comprendo el ocaso ceñido, dulcemente moribundo entre las cordilleras. Y comprendo la desnudez de las estepas, la realidad abrumada, las campanillas del eco. Y con el pecho acongojado por la tijera del llanto, y con los ojos gimiendo bajo el iris de una cuna celeste, me elevo hacia un territorio donde descienden cascadas las frescas aves del sueño, para devolverle a la tierra el gorjeo perdido, trayendo entre mis brazos el refugio de los pájaros. Permanecer en nuestros ensueños, ser epílogo y preludio de tanta verdad desamparada. Me pregunto si es absolutamente necesario transcurrir en una realidad tan mezquina, donde solo somos objetos útiles al sistema, o peligrosos antagonistas, poetas y redentores cuyo fin siempre habrá de ser el mismo: la cruz, la hoguera, el fusilamiento. No podemos, llegado a un punto, sostenernos en una realidad que es opuesta, más aún, enemiga acérrima de todo lo que hemos tenido por sagrado.
Una realidad que ha escarnecido al santo y aplaudido al sanguinario cruzado. Una realidad que admira, más que las alas del espíritu, el chaquetón orlado de medallas de sangre. ¿Cómo podía nuestra generación admitir un sistema semejante? ¿Acaso está realmente en la naturaleza humana la tendencia inevitable a la codicia, la crueldad y la morbidez? ¿Es en el individuo o en aquel miedo que se forja ante el desamparo común? Ese que enfervoriza fatalmente a las comunidades humanas, llevándolas en desesperada búsqueda del hechicero, solución a todos sus males. Hechicero que es lo mismo que decir ayer, hoy y mañana. Padre, Rey, Emperador, Santo Inquisidor, Santo Patrón, Dueño y Líder. Se trata de apaciguar nuestra identidad, amedrentada por la posibilidad de volver a perder el lenguaje común que nos hace imaginar que de este modo podemos ser invulnerables, o al menos guerreros fortalecidos por el común envalentonamiento que nos da pertenecer. Pues al fin de eso se trata, de pertenecer. Ser una parte del cuerpo social, negar el todo, la inicial cosmogonía que la niñez nos amparaba y la adultez nos atraviesa con la daga del tiempo mensurado. De allí, la necesidad que el adolescente, me refiero a cierto tipo de adolescente, el que se encuentra, como he dicho, fuera de la corriente social, lejos de la marisma y la locura de los modos y las modas con que el sistema imperante se ocupa de arrancar cuanto tallo joven obstaculice su camino. Hablo, como dije antes, de esa imagen que citara Aníbal Ponce, el adolescente que mitad niño, mitad hombre, lleva en su rostro la palidez de la melancolía futura y los rasgos de la niñez aún rozagante. Esa dualidad bella y a la vez trágica es lo que podríamos decir es la esencia del adolecer, de ser esa criatura que ha sido arrojada a la existencia, solo que ahora comienza a entenderlo. Y en el borde de la pena, y en el borde de la pasión, y en el umbral del templo de los ideales, se gesta su porvenir. Entonces, ¿quién nos quita ese derecho fundacional de lo más legítimamente humano que consiste en soñar nuestra vida? ¿Y por qué no? Todas las vidas. Es por este motivo que devolver, por unos instantes, aquellas noches tibias, donde un adolescente imaginó que era posible llevar a la humanidad perdida hacia su esencia. Esencia, entrañable palabra. Las gotas que destilan lo central de cada cosa. Allí, en ese punto, todo puede renacer. La intensidad es el secreto y la voluntad, su camino. Y volver a citar aquellos versos imperfectos, pero imbuidos del elixir de esa pasión encontrada, tan fuera y dentro del mundo, tan humanamente utópica, puesto que el adolescente comprende lo que tal vez mañana olvide. La voz poética lo sabe y agrega: no digo palabra alguna, formo parte del silencio. Ah, ritual de las palabras que no han de decirse nunca. Ah, continuo adolecer del niño que mudo busca respuesta dentro de sí, que logre aliviar su angustia. Ah, terror de las imágenes dolorosas e inciertas que se han aferrado a los ojos del nuevo ser que mira. Si todo mundo lo hiere, si toda voz lo posee, arde entero al fin su bosque y lo derriba. No digo palabra alguna, formo parte del silencio. Ese niño poseído por todas las voces, la voz de aquel super-yo social, autoritario, que atenta contra todos los legítimos impulsos vitales.
el terror de las imágenes que su sensibilidad no logra comprender, por inciertas, por arbitrarias. Un mundo tan fuera de lo que se tenía por la silvestre iniciación de la vida. No puede con tanta espesura, su pasión lo supera. Aquellos nuevos estados del alma, amor, furia, deseo, son mayores que su capacidad de tolerarlos. Más aún, cuando se encuentra solo ante un sistema que no contempla la necesidad de una realización interior. Solo con su estatura que crece sin tutor, a merced de los vientos hostiles que ponen en juego la férrea voluntad de las raíces. Pero aquel ensueño de la que fui más hija que hacedora dio sin embargo sentido a mi existencia, al menos por aquellos tiempos donde el terror se vestía de gala para el banquete. Ese terror que habría de llegar a su apogeo con los vuelos de la muerte pocos años después, arrojando a jóvenes narcotizados al mar y al río de la Plata, mientras el circo de Nerón, entonces llamado Mundial del 78, nos palmeaba la espalda y el vulgo reía. En tanto la voz del locutor fascista José María Muñoz, hidra de 1000 cabezas, profería voz en cuello: «Los argentinos somos derechos humanos, o vayan a decirle a esos foráneos». Se refería a la comisión de la OEA, que había venido al país para investigar los crímenes del terrorismo de Estado. «Díganle que vayan a ver la verdadera alegría de nuestros argentinos en el glorioso estadio del Mundial. Que vayan aquellos que vienen a profanar nuestro territorio, buscando crímenes falsos. Que vayan a ver a este pueblo que festeja junto a sus ídolos la sana alegría de este glorioso triunfo para los argentinos». Y así retumbaba la fastuosidad fascista, mientras Videla, en el estadio, con el resto de la junta militar, sonreía con hipócrita humildad, haciendo gala de su personal talento para el camuflaje. Y la masa enfervorizada cantaba: «¡Argentina! ¡Argentina!», junto a los asesinos del pueblo. Así, contra el absurdo de la realidad, fue imponiéndose en mí la razón inexpugnable de la poética. Y con ella fui forjando aquel mundo paralelo que me salvó, que nos salva de perecer en este sinfín de contingencias ajenas, de este inefable sino de ser extranjero en nuestra propia tierra.